Estamos transitando un bimestre que tiene que ver con una temática bastante interesante, que tiene que ver con la iglesia orgánica. Diga orgánica. Lo venimos hablando ya hace casi 2 meses, 1 mes y medio, y nos vamos familiarizando de a poquito con este término que tiene que ver con la vida. Todo lo orgánico está relacionado con la vida. Y entonces cuando hablamos de iglesia orgánica, sonó interesante el título, pero que al momento de comenzar a profundizar en esta temática nos damos cuenta que necesitamos imperiosamente recuperar la iglesia tal y como fue diseñada en el corazón de Dios, en la mente de Dios, y que lamentablemente a lo largo de los años ha sufrido modificaciones, alteraciones que no nos han servido, que no sirven, que ha ralentizado el funcionamiento de la iglesia como tal. En algunos puntos hasta hemos perdido el norte, porque todo lo que es iglesia fue de alguna manera llevándose al trabajo social, que no está mal, que lo hacemos, pero que no es la prioridad de la iglesia. Sí, no es la razón de ser de la iglesia. Entonces, cuando no tenemos en claro hacia dónde tiene que ir, qué es lo que debe hacer en la tierra, es ahí donde nosotros encontramos las falencias. Sí, encontramos aquellos puntos que de alguna manera nos debilitaron frente a la sociedad. La iglesia dejó de ser efectiva. La iglesia del primer siglo fue la más exitosa. Provocó un mover de Dios y una aceleración que en esos primeros años se llenó del evangelio todo el mundo conocido hasta ese momento, sin contar con ninguna modernización. Todo era fuerza de pulmón, a fuerza de tracción a sangre. Sin embargo, en medio de persecuciones, en medio de un montón de situaciones que la iglesia sufrió, padeció. Por eso muchas veces nosotros pensamos que la iglesia tiene que tener una connotación ideal para que pueda funcionar. No. La iglesia del primer siglo nace en medio de una persecución rabiosa, donde eran castigados, donde eran muertos, los mataban por creer en Dios. Pero en lugar de desalentar a los primeros creyentes, fue una inyección de fe, y aunque muchos murieron siendo antorchas en las calles romanas, sin embargo, no desistieron. El evangelio fue predicado con una efectividad como nunca antes, ni como se vio hasta el día de hoy. Por eso es tan importante volver no a ese momento, sino volver a las bases, a los fundamentos, que no tienen que ver con cosas externas, sino con pensamientos, estructuras pensantes que han hecho de la iglesia una distorsión. Escuchando a un hombre decía que la iglesia casi parece una caricatura de lo que realmente debería de ser. Y es una definición muy fuerte y no es para nada graciosa, porque estamos hablando de que la iglesia tiene la función de manifestar la vida de Cristo, y es algo que sí o sí, eso no se puede ni alterar, ni modificar, ni mucho menos anular.
Sí, la razón de ser de la iglesia es manifestar la vida de Cristo. Pero vamos a continuar. Veníamos hablando ya, hicimos dos temas en uno, en dos reuniones hicimos un solo tema. Hoy la palabra se llama: la iglesia orgánica manifiesta la vida de Cristo. Entonces, la iglesia como cuerpo, una de las definiciones más claras, concretas, específicas y menos entendida, es el cuerpo de Cristo. La vida de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entender que somos un cuerpo. Eso no se entiende o se razona naturalmente, pero en la práctica cuesta hasta que no se nos revele. ¿Sí? La iglesia tiene la asignación de manifestar la vida de Cristo a través de las personas que la componen. La iglesia debe llevar el diseño de quien la creó, y ese es el único diseño y modelo que Dios aprueba y respalda. La iglesia es un organismo vivo que se mueve y funciona por la dirección del Espíritu Santo. La iglesia, dijimos, es la manifestación visible de la naturaleza y la expresión de la vida de Cristo. La iglesia es la manifestación visible de la vida, de la naturaleza y la expresión de la vida de Cristo. ¿Sí? La iglesia, como el cuerpo de Cristo por naturaleza, se mueve en unidad, integración, relación corporativa, orgánica y efectiva. La iglesia como diseño nació orgánica, nació para manifestar una vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La iglesia nace orgánica para manifestar una vida, una naturaleza. Pero quienes la componemos estamos en proceso, estamos siendo edificados. Por eso el apóstol Pablo dijo: no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, sigo adelante. Entonces, los fundamentos de esa iglesia orgánica natural, ¿sí?, que no tiene ningún tipo de alteración, ¿sí? Vieron que lo orgánico está muy de moda ahora. ¿Por qué? Porque es volver a la fuente, volver a las cosas naturales, volver a la quintita, a plantar unos tomatitos y cosecharlos ahí en el patio, volver a las cosas orgánicas, que no tienen ningún proceso, que no le han puesto ningún químico, que no tienen ninguna alteración genética que modifique su naturaleza. Volver a lo orgánico es volver a lo sano, ¿sí? Es volver a comer sano, es volver a vivir de alguna manera sano, es lo que se espera. Por eso hoy lo orgánico pasa a tener una relevancia muy fuerte en el cuidado de las personas. Entonces, en el fundamento de Cristo se ve reflejado la iglesia orgánica. Una de las manifestaciones más claras, concretas y específicas es el amor de Cristo. Diga: el amor de Cristo. ¿Sí? El amor de Cristo, que se tiene que expresar, ¿sí?, a Dios en primer lugar y al prójimo. Es importante esto porque es la naturaleza. La iglesia orgánica, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, si había algo que la caracterizó, fue el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Con qué amor la iglesia se movió? ¿Sí? ¿Cómo amaba? ¿Cómo se amaban entre ellos? Amaban a las personas, pero también se amaban entre ellos. Entender que la iglesia es de Cristo. La iglesia no es el edificio, no vamos a la iglesia, yo soy la iglesia. La iglesia se reúne en tal lugar. Estaba leyendo un poco la historia, repasando la historia de Constantino. Lo llamaron el hombre de los edificios, porque él metió a la iglesia en ese momento, la organizó a través de edificios.
porque los judíos tenían edificios que eran los templos, que eran las sinagogas, otras religiones también tenían, entonces los cristianos debían de tener salones para que sean respetados. Entonces los metió a todos ahí adentro. Y eso fue un daño que todavía hoy estamos pagando. Porque nos cuesta entender que la iglesia no tiene nada que ver con un edificio. Pero absolutamente nada que ver. ¿Sí? Que estamos totalmente equivocados cuando nosotros reconocemos la iglesia como un edificio. Jamás. Dios dice, yo no habito en templo hecho de manos, en corazones de hombres y de mujeres. Entonces, entender que esa iglesia es de su propiedad. Esa iglesia orgánica, como tiene vida, está en constante desarrollo, evolución, cambio. Diga cambio. Lo orgánico tiene que ver con su naturaleza, no con actividades, ¿sí? No es la actividad lo que hace orgánica a la iglesia, sino la naturaleza. La iglesia, dijimos la semana pasada, siempre fue representada a través de ejemplos orgánicos: un cuerpo, un rebaño de ovejas, una vid y sus pámpanos, un campo de trigo, como la novia, como la familia de la fe. ¿Sí? Un cuerpo, dijimos, sin cabeza es un cuerpo muerto, un pámpano sin la vid es solo leña, un rebaño sin pastor es alimento para los depredadores, una espiga de trigo sin su semilla simplemente es yuyo. La razón de ser de la iglesia es la naturaleza, la vida que posee y expresa. Dijimos la semana pasada, si no, vas a ser simplemente un club social. Entonces es importante todo esto. Conceptos modernos que tenemos que erradicar. Los cambios implican dejar la mentalidad de asistente, de oyente o de ser participante de una institución. Yo no soy oyente, no soy participante, soy parte. ¿Sí? Yo puedo ir a un lugar y participar. Voy a un teatro, voy a un cine, voy a algún lugar y participo, no soy parte. Pero en la iglesia se reunían los que eran parte y los que querían ser parte. ¿Sí? Los que estaban en proceso de querer ser parte de la iglesia. Por eso es importante entender que no somos asistentes ni oyentes, sino que somos participantes. Romper la idea de venir a ver, en venir a participar. Diga participar. Entonces, fundamental estos cambios. Dijimos, hay quienes buscan un lugar físico para sentirse bien en lugar de buscar un lugar en el cuerpo de Cristo, que es ahí donde se tienen que sentir bien. ¿Sí? Es importante. La visión de la iglesia no la definen los hombres, es Dios. La visión es de Dios, la iglesia es de Dios. Él define su comportamiento, su función, absolutamente todo. Diga todo. Por eso somos un organismo vivo, ¿sí? Somos un organismo vivo. Todos debemos funcionar efectivamente y ayudarnos mutuamente. La iglesia es la expresión orgánica de Dios. La iglesia es la extensión orgánica de Dios. Si Él es el cuerpo espiritual, la cabeza espiritual, pero la iglesia es el cuerpo visible, ¿sí? Es su cuerpo y debe de manifestar su naturaleza. Diga naturaleza. ¿Sí? Porque la cabeza y el cuerpo manifiestan la misma naturaleza. Imposible que manifiesten dos naturalezas. Solo un cuerpo, dijimos la semana pasada, un cuerpo enfermo no obedece a la cabeza.
¿sí? Porque se sale del orden y cuando esto sucede hay que ver un médico, hay que internar, algo hay que hacer porque no es normal, ¿sí? Entonces el cuerpo se tiene que sujetar a la cabeza, ¿sí? El cuerpo no puede hacer cualquier cosa si no hace lo que la cabeza determina. Por eso es naturaleza. Y nosotros como templo espiritual, como casa de Dios espiritual, también tenemos que hacerlo de la misma manera. La semana pasada tocamos un versículo en 1 de Pedro 2, 4, 5, ya lo hablamos, simplemente lo voy a leer, no vamos a profundizar en esto, pero sí o sí quiero volverlos a leer porque me pareció sumamente interesante. Cristo es la piedra viva, 1 de Pedro 2:4, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas en las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y ahí hablamos puntualmente de temas específicos, pero esto lo hicimos la semana pasada. Cualquier cosita lo pueden volver a ver allí en YouTube. Entonces, la iglesia orgánica se mueve y funciona a través de relaciones. Diga relaciones. Entonces es fundamental relacionarnos. Fundamental. ¿Sí? La razón de ser de la iglesia, y cuando somos cuerpo, ¿sí? ¿Cuántos entienden que el cuerpo no hace cualquier cosa? Que los miembros del cuerpo están sujetos. Entonces, no pueden moverse como quieren, sino que se mueven en una armonía, ¿sí? Hacen y ejecutan aquello que les está pidiendo la cabeza. Entonces, la iglesia son relaciones. Diga relaciones. Nos tenemos que relacionar, ¿sí? Tenemos que edificar lazos de amor, lazos de hermandad en el propósito eterno. Una piedra sola no hace un edificio, ni siquiera una pared. Una piedra sola es inútil. Es escombro, dijimos la semana pasada. Sin las demás es inútil, pero cuando las piedras se van juntando y se unen, podemos elaborar un muro, podemos elaborar una casa, un templo, un edificio, como vimos las imágenes la semana pasada. Esas construcciones milenarias hechas de piedra, enormes, que se fueron limando para encajar unas con otras, y una vez que están allí establecidas, prácticamente tiene que venir un terremoto para que eso se caiga, porque es imposible por el peso y por la magnitud de la perfección en que fueron establecidas en aquellos años. Entonces, la verdadera vida de la iglesia es a través de las relaciones. Es decir, pero me cuesta relacionar, no tengo tiempo. ¿Sí? Las ocupaciones. ¿Dónde nosotros nos podemos relacionar? ¿Dónde? Acá. ¿O no estamos juntos acá? El tema es que termina la reunión y salimos eyectados, ¿sí? Entonces perdemos el norte. Eso no es iglesia. O sea, cuando somos convocados a venir a escuchar una palabra, venimos el domingo porque es el día que de pronto tenemos la posibilidad de estar todos por el cronograma de trabajo y demás, de escuelas, pero no es porque sea un día súper ultra especial, sino porque simplemente es parte de una organización natural. Ahora, cuando estamos, y yo cuando pensaba en esto, por eso digo, cuando estamos acá reunidos, prácticamente de que nos conocimos a Dios, de alguna manera
Digo, ¿por qué hice tantos amigos y por qué disfruté de la vida de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Fue porque siempre nos quedamos hasta lo último. Hasta el día de hoy, donde vamos, nos quedamos hasta lo último. Estamos de visita en otro lado, digo, no tengo nada que hacer acá, termino y me voy. No, y sin embargo nos quedamos y nos vamos con los últimos que se van. ¿Por qué? Porque nos quedamos hablando, relacionándonos, conociéndonos. Si no, ¿cómo te vas a conocer? Si no te juntás, si no te reunís con nadie, si no te ves con nadie, si en la semana se te complica y el día que podemos salís huyendo, entonces es complicado. ¿Sí? Decirle de al lado tuyo, no seas tan complicado. Decirle, relacionate. Así, relacionate, tete. Diga relacionarse. Así fue la vida de la iglesia. Relaciones. Se juntaban, no veían la hora de juntarse, compartían cosas. Si uno lee el libro de Hechos, se da cuenta de que compartían la comida, compartían esto, compartían la palabra. O sea, ellos estaban no en una actividad espiritual. Ellos estaban viviendo la vida de Cristo. No, si nos estamos preparando para ir a la reunión. No, ellos vivían en una reunión eterna con Dios y con el cuerpo. Sí, porque si no me relaciono con nadie, con la gente, con el cuerpo, ¿cómo voy a funcionar? ¿Sí? ¿Cómo me voy a desarrollar? Ahí con la relación, cuando nos relacionamos, nos conocemos. Y ahí vamos conociendo y nos conocen también. Porque somos medio bichos raros. No ponga carita santo porque somos raros a veces. ¿Sí o no? Hagámonos cargo. Diga conmigo, necesito relacionarme. Bien, Martita, gracias. Me había quedado una laguna ahí. Y quedé patinando ahí. Gracias. La verdadera vida del cuerpo existe cuando compartimos la familia. Por eso me encanta ver muchas veces cuando termina la reunión el domingo, nos quedamos 2 horas más acá y salimos y están acá tomando mate y nadie se quiere ir. Pero me encanta que eso suceda, porque es la forma que tenemos de conocernos. ¿Sí? Es la única forma. Si no nos relacionamos, ¿cómo nos vamos a conocer? ¿Quiénes somos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo estamos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué trabajo? ¿Sí? Pues de pronto estamos sentados todos los domingos al lado de las mismas personas, pero son desconocidos. Y esa no es la vida del cuerpo. Tenemos que abrirnos y relacionarnos. Diga relacionarnos. La relación no tiene que ver con un programa. Hoy vamos a hacer una reunión para conocernos. No. ¿Sí? Busqué una definición que me pareció interesante acerca de la iglesia del libro de Hechos, la iglesia del primer siglo, que nació sin ningún tipo de estructuras. No es que decía, bueno, muchachos, a las 8 tenemos una reunión, vamos a prepararnos. No, ellos vivían la vida naturalmente. ¿Sí? Trabajaban, se esforzaban y vivían. Y se reunían y compartían la palabra todo el tiempo. ¿Sí? Compartían todo. Dice, sus encuentros o reuniones eran auténticas y genuinas, por haber un trato directo los unos con los otros, un trato espontáneo, natural, sin artificios, donde todos participan, donde se puede llegar a las personas sin aceptación de arraigo o apoyo mutuo, interesándose los unos por los otros, compartiendo sus vidas, donde uno es tal y como es, sin caretas, donde nadie se le pide que tenga que hacer una cosa u otra o comportarse de alguna determinada manera. Estas reuniones
no estaban sujetas a ningún tipo de programa ni show. Vamos a ver los músicos, a ver que nos sorprenden con canciones nuevas. No. Ellos traían canciones en sus corazones. Ellos traían alabanza y adoración en sus corazones. No era una actividad a la cual yo asisto. Por eso la iglesia orgánica no tiene nada que ver con lo que se construyó después. Y no digo que sea malo, digo que tenemos que volver a la esencia, a la naturaleza, donde podemos relacionarnos, vincularnos, conocernos, relacionarnos, amarnos, ayudarnos mutuamente, que es algo maravilloso. Cada uno es importante, cada uno puede aportar, no es un espectador pasivo, porque Dios quiere usar como a cada uno, Dios nos quiere usar a todos. Es el marco idóneo para que las vidas de las personas puedan ser restauradas, porque en esa charla se ayudan, se nutren, se fortalecen y también se restauran. Hoy quiero continuar con el texto que sigue, a 1 de Pedro 2, 4 y 2, 5. Vamos a ir por el 6 ahora, ¿sí? 1 de Pedro 6. Ahora empiezo a predicar recién. ¿Vamos bien? ¿Tienen tiempo? Mañana es feriado, ¿sí? No, pero vamos a ir. Vamos a hacerlo concreto. Vamos a ir desglosando de a poquitito. Interesante, la semana pasada cuando veíamos las imágenes del edificio ese de piedra, nos dábamos cuenta de la importancia de estar edificados uno a otro, donde nos ayudamos mutuamente para sostenernos, pero también nos volvemos inseparables. Andá a sacar una piedra de abajo ahí, con semejante mole encima, imposible. Entonces, eso está ahí inamovible, es algo sólido, ¿sí? Algo fuerte, firme, compacto, ¿sí? Y dice el apóstol Pedro, dice lo siguiente: como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. ¡Wow! ¿Qué dice? Todo aquel que confíe en esa piedra principal, qué loco. O sea, está hablando de una piedra, pero a la vez está hablando de Cristo. ¿Sí? Dice, el que confía en la piedra, el que confíe en Cristo, está hablando de la naturaleza, de lo que es inamovible, porque una piedra es eterna, ¿sí? Salvo que la dinamitemos, pero esa piedra se va a partir en un montón de piedritas y seguirá siendo piedra, o sea, y aunque sea polvo, seguirá siendo piedra, o sea, en menor escala, pero sigue siendo, teniendo la naturaleza. Entonces, está hablando de piedra como algo fuerte, algo que tiene durabilidad, Por eso dice, yo pongo en Jerusalén una piedra principal. No está hablando de la Jerusalén física, está hablando de la Jerusalén espiritual. Aunque Jesús fue crucificado en Jerusalén, en el Gólgota, ¿sí? Él no fue enterrado porque resucitó y está vivo. Tuvo 3 días nomás, ¿sí? Entonces no quedó ahí. Pero ¿qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que Él estableció en ese momento? ¿Qué es lo que sucedió cuando Cristo dio su vida en la cruz? Él determinó esto, que todo aquel que en Él confíe jamás sería deshonrado. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra deshonrado? Deshonrado tiene que ver con confundido, engañado. Alguien que es engañado de alguna manera es deshonrado. Alguien que es confundido de alguna manera es engañado. ¿Sí? Entonces, los beneficios de esa piedra viva, orgánica, Cristo, ¿sí? Es sinónimo de perdurabilidad, de lo eterno. Esa piedra tiene beneficios. Diga, tiene beneficios. Diga, Cristo tiene beneficios. Abrazarme a Cristo tiene beneficios. Vamos, vamos, declárelo. Abra la boca. Diga, ¡ah!
Saque la lengua. Mira que lo llamo Angelito, que venga otra vez acá. ¿Vamos a declarar o no? Cristo tiene beneficios. ¿Cuánta gente es confundida hoy? ¿Cuánta gente es engañada? Mucha. Ahora, lo peor, que muchos son engañados espiritualmente. Porque le venden una religión falsa, mentirosa, que te esclaviza, que te manipula. Entonces, cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. ¿Sí? Por eso me gusta hablar la verdad, así como suena, a secas. Uno le puede gustar o no sacar, pero ahí está. Cuando yo recibo la verdad y entiendo que solamente en Cristo yo seré fortalecido y nunca seré deshonrado. El que no falla ni falló está dentro mío. Por eso en Cristo estoy tranquilo. No seré deshonrado. Quiero encontré un resumen histórico de la piedra angular que tiene que ver con las piedras que se usaban en aquel momento para la construcción. Y dice lo siguiente, un resumen histórico. Desde la antigüedad los constructores han usado piedras angulares en sus proyectos de construcción. Una piedra angular era la piedra principal, normalmente colocada en la esquina de una edificación para guiar a los obreros durante el trabajo. O sea que de alguna manera, de acuerdo a la posición de la piedra, guiaba el trabajo que se iba a desarrollar después. La piedra angular era normalmente una de las piedras más grandes, más sólidas y mejor elaboradas de todas las que habrá o había en la edificación. La palabra de Dios, la Biblia, describe a Jesús como la piedra angular sobre la que se construiría su iglesia. Él es el fundamento. Y una vez que se colocaba la piedra angular, se convertía en la base para determinar cada medida en el resto de la construcción y todo se alineaba a ella. Como la piedra angular de la edificación de la iglesia, Jesús es nuestro estándar de medida y alineamiento. ¿Se entendió? Si no, vean el video, porque si nos toca repetir todo otra vez, no nos vamos más. O sea, la piedra se colocaba donde se iniciaba, en una esquina, era la piedra más grande, más sólida, y de la manera en que se ponía, de alguna manera iba a guiar hacia dónde se iba a construir. ¿Y qué se iba a construir? De acuerdo a lo que se ponía, también era lo que se iba a hacer arriba, ¿sí? Entonces, si iba a ser un edificio enorme, obviamente esa piedra tenía que ser considerable, porque de ahí iba a nacer todo lo que se iba a construir por encima. Entonces, Cristo fue la piedra angular. Cristo estableció un modelo y un lineamiento. Diga lineamiento. Hay una forma y hay un lugar hacia donde tenemos que ir. No podemos alterar, no es a mi gusto. ¿Se imaginan que en lugar de sujetarnos a las leyes de la construcción, ¿sí?, viene un arquitecto, un ingeniero, establece planos, dice, bueno, vamos a construir de esta manera, perfecto. Y después vienen los constructores y dicen, no, vamos a modificar, acá vamos a poner esto, acá vamos a poner lo otro. Y se olvidan del plano. ¿Eso funciona? No, hasta pueden ir presos. Sí, le pasó a una persona que conocimos, sí, que era constructor, con experiencia y demás. Iba a construir una casa y él pensó que era demasiado hierro y le puso menos hierro. La casa no se cayó, hasta hoy está la casa. Pero cuando vino la inspección, ¿sí?, constataron que había puesto hierro de menor calidad, de menor medida de la que iba, y se comió juicio.
tuvo que pagar una multa por haber alterado un plano. ¿Sí? ¿Así o no? Los que construyen. O sea, hay un plano oficial y no puede venir el carpintero a hacer lo que quiere, el electricista hace lo que quiere, el pintor hace... No, hay un plano. Y el plano dispone de alguna manera qué es lo que se va a construir, cómo se va a construir, de qué manera, en qué tiempo y demás. ¿Sí? Entonces, la Biblia es el plano. Dios dejó la estructura lista para que nosotros nos sumemos a la edificación. Por eso el apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto pongo el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No podemos hacer cualquier cosa, ¿sí? Si yo estoy construyendo con material, con ladrillo, con roca, con piedra, no puedo venir a ponerte gopor, madera, cartón. No, tengo que seguir un lineamiento, porque la construcción ya está establecida de qué forma. ¿Se entiende o no se entiende? Bien, entonces, esa piedra viva es Cristo. Entonces, esa piedra viva, orgánica, es el fundamento. El fundamento que nos da seguridad. Si yo tengo buenas bases, ¿sí? Al momento de construir, pueden venir tormentas, pueden venir vientos, pueden venir un montón de cosas, pero yo estaré tranquilo. ¿Por qué? Porque sé dónde estoy plantado, dónde me paré, cuál es el fundamento de mi vida. ¿Sí? ¿Me va entendiendo? Bien. Vamos al 2.7. Dice: así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Fíjate qué locura esto. Qué loco. La piedra que rechazaron ahora pasó a ser la piedra principal. O sea, hay como un efecto rebote. ¿Sí? La piedra que los edificadores rechazaron ahora es la piedra principal. Alguien puede decir: bueno, pero si la rechazaron tenía que haber quedado a un costado. No. Sin embargo, dice: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Sí? Diga constructores. Ahora vamos a ver de qué habla cuando habla de los constructores. ¿Sí? Que los constructores rechazaron. Pero es interesante esto. Ustedes que conocen saben que sobre Cristo hay una honra especial. Pero hay muchos que la rechazaron, ¿sí? Hay muchos que siguen rechazando la verdad de Dios. Vos le hablas de Dios y no hay problema, pero hablas de Cristo y ahí se crea un conflicto. ¿Sí? Porque Dios es un nombre genérico y cada uno le puede nombrar Dios a lo que quiera. De hecho, que para uno Dios es la casa, el auto, el trabajo, la plata. O sea, cada uno le pone al Dios la cara que quiere. Ahora, Cristo está hablando de otra cosa. Está hablando de el Hijo de Dios, de quien pagó el precio y estableció un orden y un modelo. Por eso, cuando Él nos llama y nos escoge para que seamos parte de su cuerpo, no fue una elección personal. No fuimos nosotros quien lo elegimos a Él. Dice Juan: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto. Ustedes no me eligen a mí. O sea, no se crean tan superiores que tienen la sartén por el mango. No, Dios tiene la sartén por el mango. Dios te llamó, Dios te amó. Y por más que nos escondamos en el pozo más profundo, ahí Dios nos va a buscar, porque Él ya me escogió. ¿Sí? Él ya nos escogió. Entonces, dice los constructores. ¿Quiénes eran los constructores? Los constructores eran los sumos sacerdotes judíos, los escribas, los ancianos, que eran responsables de enseñar la verdad, pero ignoraban a Cristo, rechazaban a Cristo hasta el día de hoy. Por eso sobre ellos hay un manto de oscuridad, porque no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios.
fue un profeta, fue lo que sea, pero no es el Hijo de Dios. Están esperando al Mesías. Ahora, ellos constructores, los que se creían que eran dueños de la verdad, rechazaron la verdad. Ahora, ellos la rechazaron, pero esa verdad se volvió la piedra principal. Diga, piedra principal. Lo que desecharon ahora se transforma en lo principal. Significa que lo eterno no hay nada que lo pueda frenar. Lo que Dios ha determinado hacer en la tierra a través de hombres y mujeres que están dispuestos a dejarse usar por Dios, eso no tiene ningún tipo de modificación. Los hombres pueden decir, los gobiernos pueden sacar leyes, pueden hacer lo que quieran. Lo que Dios ha establecido, eso lo va a ejecutar. Lo que otros rechazaron se volvió la piedra principal. Significa que lo eterno nada lo puede modificar, alterar o frenar. Lo que está establecido desde la eternidad se va a cumplir sí o sí en el nombre de Jesús. Por eso es importante, amados, importante entender esto. Fíjate lo que dice Romanos 2:17. Ahora bien, tú que llevas nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad, instructor de ignorantes, maestro de sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Le está diciendo a los religiosos. Ya que te crees tan sabio y tan bárbaro, que tenés la verdad porque tenés la ley, perfecto, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Es más fácil predicar que vivir. Pero ahí, claro, ¿sí? Se creían que ellos eran dueños de la verdad, porque conocían la ley, pero no entendieron que Jesús vino a cumplir la ley y a cancelarla, porque nos habilitaba un nuevo tiempo. Lucas 7, 29 y 30 dice: al oír esto, todo el pueblo, incluso los recaudadores de impuestos, reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan. Rechazaron así, escucha bien, rechazaron así el propósito de Dios respecto a ellos. Rechazaron el propósito de Dios respecto a ellos. Interesante. ¿Seguimos? 2:8 dice: además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. Es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Y por eso se enfrentarán con el destino que les fue preparado. Diga, no hay casualidad. No hay nada por accidente, amados. Interesante, quiero aclarar esto porque está interesante. La piedra que hace tropezar, o sea, no es la piedra que hace tropezar como que es un estorbo. La piedra que hace tropezar significa en las consecuencias que vamos a sufrir, las consecuencias de los errores que cometemos por las desobediencias, las vamos a padecer. Por eso dice, es piedra que hace caer, roca en la que tropiezan, pero tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Entonces, para muchos la palabra se vuelve algo conflictivo, ¿sí? Porque claro, solamente elegimos los versículos que me hablen de beneficios, donde me prospera, me sana, me libera, me restaura, me lleva al cielo, me da todo. Claro, queremos
solamente leer esos versículos. Cuando leíamos, ¿te acuerdas la promesa? ¿Cómo se llamaba esa la cajita? Las promesas. Las perlas. Que las perlas eran todos beneficios. No leías, te tenés que sacrificar, tenés que hacer esto, tenés que predicar el evangelio. No, todo beneficio. Te guardaré, te prosperaré, te llevaré acá, ¿sí? Era casi, no voy a decir nada más. Está siendo grabado y no quiero que... Pero estuvimos al borde ahí. Ay. Ignorar los principios eternos trae consecuencias. Por eso digo, la palabra siempre es confrontativa. Jesús fue confrontativo. El que no junta conmigo desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Punto. O sea, definamos dónde estamos. ¿Somos de los que juntamos o los que definamos? No hay problema. O sea, cada uno estará donde quiera estar, pero digo, definamos una posición. Porque eso habla del cuerpo orgánico. O sea, una vez que la palabra está en mí, yo no la puedo rechazar. ¿Sí? Y sé que si la rechazo voy a tener consecuencias. Diga consecuencias. Por eso dice, los que no obedecen la palabra, y esto no es algo que, a ver, no es una opresión que si no obedeces, como que Dios es el dictador. No. Todo lo que Dios nos pide que obedezcamos son beneficios. Todo lo que Dios pide que obedezcamos son beneficios para nosotros. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros obedecemos de todas maneras, ¿sí? ¿Cuántos tienen o han tenido trabajos donde los jefes han sido bravos? Que no lo pasás, que te trata mal, que te habla mal, ¿o no? ¿Han tenido jefes así o no? Pues sí, Señor, dame 5 minutos. Te parto un fierro en la cabeza. Yo me quedo sin laburo, pero ¿sí o no? Con amor, eso sí, ¿no? Con amor. ¿Pero lo hiciste? No. ¿Qué hiciste? Voy a decir, me callo la boca porque si no pierdo el laburo. No. ¿Cuántos resignaron cosas? A ver. ¿Cuántos resignaron? Así, uy. Y le obedeces porque sabes que si no quedas afuera. A ver, levanta la mano. Vamos a ser sinceros. Bien. Bueno, la gran mayoría. Casi todos, debería. Ahora fíjate. Nosotros por un sueldo obedecemos a un incircunciso, capaz que es un macumbero, capaz que es un drogadicto, capaz que se emborracha, capaz que engaña a la mujer con 20 mujeres, y nosotros le hacemos caso por un sueldo. Y Dios que te dice, tengo todos los beneficios si me obedeces. Si obedeces lo que te estoy diciendo porque te va a ir bien en la vida, le hacemos problemas, nos enojamos. ¿Sí? Es más, muchas veces cuando, no acá, en otro lugar, no acá, en otro lugar cuando el pastor te llama la atención, me voy. Pero con el jefe que es macumbero me quedo. Con el que es borracho, con el que juega la quinela, estafa, se miente, a ese le obedezco. El que te aconseja para bien, no, mejor no. Me voy a otro lugar, porque acá no hay amor. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Por eso digo, obedecer a Dios es un beneficio, ¿o no? ¿Sí? Las leyes de tránsito, si las obedecemos, ¿nos va bien o no? Por lo general tendría que ser que sí, ¿no? Si respetamos las leyes de tránsito, así no vamos a tener problemas. Cuando hay problemas, cuando se desobedece. Ahora,
En la Biblia hay una historia de una edificación fuera del diseño de Dios. Y quizás muchos la puedan recordar o la van a reconocer, que se llama la historia de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Es una construcción fuera del diseño de Dios. Pero vamos a, por favor, Génesis capítulo 11, verso 1. Esta historia habla de que después del diluvio, los hijos y descendientes de Noé se fueron desviando y fueron incorporando dioses, ¿sí? El dios del sol, el dios de acá, el dios del este. Entonces, se apartaron del diseño correcto, se apartaron del modelo que Dios le había establecido. Porque cuando Noé desciende del arca, Dios le dijo, hagamos un pacto. Pero ¿se acuerdan lo que pasó? Sí, hubo un acto de deshonra. Sí, dice que vieron la desnudez de Noé. O sea, arrancó mal la cosa. Y eso se fue desvirtuando de una manera tal que llega el punto donde dice, vamos a leerlo por favor. Dice, tenía, Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, escuchá, los que estuvieron la semana pasada, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, alteraron, modificaron el diseño de Dios. ¿Sí? Llenos de arrogancia, llenos de soberbia, rechazaron el modelo y el diseño de Dios. La semana pasada dijimos que el ladrillo es construcción humana, la piedra es eterna, es de Dios. ¿Sí? El ladrillo es elaboración del ser humano con un tamaño que el ser humano quiere, ¿sí? De un formato que el ser humano quiere. La piedra es el diseño de Dios. Ahora, las construcciones que vimos la semana pasada en las imágenes son construcciones milenarias que siguen en pie y algunas tienen más de 1000, más de 2000 y 3000 años. De hecho que hay construcciones muy antiguas hechas de piedra que todavía están firmes. ¿Sí? Y la construcción humana se cae cada 2 por 3. Se quiebra, se parte. ¿Por qué? Porque es el diseño humano. Entonces, ellos determinaron construir algo como a ellos les gustó. ¿Sí? Vamos a dejar de lado el diseño. Nosotros no vamos a usar la piedra, vamos a usar ladrillo. Nosotros vamos a hacer nuestros ladrillos. Los vamos a coser, vamos a hacer esto, aquello, Bien. 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ellos querían tener todo el control, todo el dominio. ¿Sí? Vamos a hacer una torre y vamos a llegar al cielo. No vamos a pedir que Dios baje, nosotros vamos a subir al cielo. ¡Oh! Pedazo de arrogante, soberbio que eran los tipos. Nosotros vamos a construir una torre y vamos a llegar hasta Dios. Le aparecemos un día, hola Dios, ¿qué tal? Mirá la soberbia. Y hagámonos un nombre, o sea, buscaban fama, reconocimiento. Hagámonos un nombre, ¿sí? O sea, buscaban el poderío, el reconocimiento, la fama. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es... Y todos estos tienen un solo y han comenzado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Y digo, mirá vos, el ser humano es bueno cuando se propone. Es bueno cuando se lo propone. Dice, están determinados en hacerlo y nada los hará desistir. O sea que cuando nos proponemos ser fieles, podemos. Cuando nos determinamos a servir a Dios, podemos.
¿Cuál era lo que hacía que eso fuese efectivo? Que había un solo lenguaje. Y en el reino, amados, hay un solo lenguaje, el lenguaje del reino de Dios. Ellos hablaban un mismo lenguaje, pero dice, el pueblo era uno. ¿Cómo estaban? Unidos, determinados. Lo vamos a hacer. Entonces, en el verso 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella. Bueno, yo leo lo que está escrito. Dice ella, y pongo ella. El nombre de ella, Babel, porque allí confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció desde la faz de la tierra. Se cree que desde ahí comenzaron los idiomas. Fue el nacimiento de los idiomas. Esa torre contaba entre 7 y 9 pisos. Tenía una medida aproximada de 90 metros por 60. La estaban levantando, pero era una torre dedicada al paganismo, a la hechicería, a la brujería. Se cuenta que cada piso estaba dedicado a un dios, ¿sí? Creo que el dios Marzuk era el dios del sol, ¿sí? O sea, ellos se fueron apropiando y haciendo de dioses, y a esos dioses ellos le estaban dedicando cada cosa que hacían, ¿sí? Pero Dios desbarató. ¿Por qué? Porque ¿qué leímos hace un rato? Que la piedra principal, el que confía en esa piedra nunca sería deshonrado, confundido. Sin embargo, acá fueron confundidos, y no fue el diablo, fue Dios el que determinó confundirlos, porque estaban haciendo algo indebido, fuera del diseño de Dios. Y como Dios no aprueba nada que no esté bajo su diseño, lo que no está en su diseño se cancela. ¿A alguien le gusta trabajar en vano? Trabajar en vano, de gusto, trabajar y no lograr nada. ¿A alguien le gusta eso? Si trabajamos, lo hacemos con un objetivo, para un beneficio, ¿o no? El apóstol Pablo dice en 2 o 3 oportunidades, yo no quiero correr como a la aventura, ¿sí? Correr sin sentido, sin un norte, sin un propósito. Yo no quiero dar golpes al aire, quiero ser efectivo. O sea, la Biblia enseña lo que es productividad y efectividad, porque en una iglesia orgánica, en un cuerpo, ¿qué es lo que se busca? Lo que funciona, ¿sí o no? ¿Sí? Si alguien come algo que le hace mal, ¿qué hace? Deja de comer eso, porque le hizo mal, ¿o no? Esto me cayó mal, me hizo mal, no lo como, porque estaba en mal estado, por lo que sea. O sea, hay algo que hay un rechazo en el cuerpo, automáticamente tengo que modificar mi conducta. No puedo ignorar porque me voy a vivir descomponiendo. ¿Se entiende o no? Entonces, fueron confundidos. Pero me llama la atención, ¿no? Que estaban determinados a hacerlo y nada los haría detener. O sea, digo, el ser humano cuando se propone cosas lo logra, aún sin Dios. Por eso digo, aún sin el respaldo de Dios, se meten cosas y logran. Digo, ¿cuánto más nosotros, teniendo a Dios, si fuéramos determinados? Pero ¿cuál es el problema? No le obedecemos a Dios. Y ahí está la clave. Ahí vienen los problemas. Obedecerle a Dios. Necesitamos manejar y recuperar un mismo lenguaje y ser uno. No porque estamos juntos, ser uno porque somos uno en Cristo, porque portamos la misma naturaleza,
Por eso, el manejar un mismo lenguaje nos hace fuertes. Cuando eso sucede no hay división, no hay mezcla, no hay confusión, no hay separación. ¿Sí? Todo lo que se sale del diseño original está infectado. Y el resultado siempre será confusión, engaño y pérdida. No podemos alterar o modificar o sustituir el diseño eterno. Es un tema de vida. Hay consecuencias. ¿Sí? Diga, es la vida. Por eso en Juan, cuando el Señor, es un tema que es un texto muy conocido, que lo hemos dicho, lo hemos escuchado, lo hemos repetido muchas veces. Juan 1, 12, 13 y 14. ¿Sí? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diga, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde está la verdad? En Cristo. Diga, en Cristo. Ahora, ¿cómo Dios desde el comienzo nos hace ver los procesos de la vida, y que la fe tiene que ver con los procesos de la vida, tiene que ver con un engendramiento, porque el hombre engendra y la mujer concibe? Hay un tema de relación, de vínculos, por eso hay un engendramiento. Fuimos engendrados por Dios, fuimos inseminados por Dios, si viene el término, ¿sí? O sea, el esperma de Dios, la palabra de Dios, fue puesta en nuestros corazones. Por eso hay un nuevo nacimiento. Por eso los que son engendrados por Dios portan la naturaleza de ese Dios. No una religión, portan una vida, porque yo fui engendrado. O sea, mis hijas portan nuestra naturaleza. Fueron engendradas y portan nuestra naturaleza. No tienen que hacer nada para tener nuestra naturaleza. Ya la tienen porque sí, porque son hijos. Hay una naturaleza. Ahora fíjate, el verso 14. Y el Verbo fue hecho carne. ¿Qué era el Verbo en Génesis? Era la palabra. Pero para que entendamos la función orgánica, dice el Verbo, la palabra, se hizo carne, se hizo un ser humano, para que entendamos el concepto de la vida. Que no se trata de un tema espiritual, de un tema almático, emocional, de sentimientos, sino de una vida. Y Cristo se hizo vida, se hizo ser humano, vino a la tierra para morar, para mostrarse, para verse, para que digan: acá estoy, soy yo el Hijo de Dios. Hizo milagros, sanó, caminó por el mar, hizo de todo, multiplicó los panes y los peces para decirles: yo tengo la vida, y esa vida que yo tengo es la que le voy a dejar a ustedes, para que ustedes manifiesten esa vida. Por eso existió, Cristo existió, fue un hombre, nacido de mujer, tuvo hambre, tuvo sed, durmió, comió, fue al baño. Para que entendamos que no se trata de hay que actuar, hay que fingir, hay que mostrar. No, hay que ser natural. Natural. La vida de Cristo es natural. ¿Amén o no amén? Por eso es interesante cuando digo, el Verbo fue hecho carne, claro. Porque la palabra era algo, ¿cómo se dice? Abstracto. La palabra no era algo que se podía ver, tocar. Pero esa palabra necesitaba hacerse hombre. ¿Sí? Por eso nació, se hizo hombre. Y murió. Y cargó sobre él el pecado. Entonces, interesante. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y le vimos. ¿Sí? Vimos su gloria.
Dice, lleno de gracia y lleno de verdad. Diga, lleno de gracia y lleno de verdad. La única verdad está en Cristo. Fuera de esa verdad no hay verdad. Amados, como dice acá, lleno de gracia. Hoy vivimos en la gracia. Y porque vivimos en la gracia, tenemos la posibilidad de elegir y hacer lo que queremos. Dios no nos obliga en absoluto. Nos dice hoy, es la piedra. Si vos querés tropezar con esa piedra, bueno. Por eso digo, conocer la verdad me hizo libre, pero también me genera responsabilidad. Si yo conocí la verdad, ahora no la puedo anular. Porque ahora voy a sufrir consecuencias. Si yo no tengo idea de las leyes de tránsito y salgo a la ruta, a la calle y hago lo que quiero, o sea, no tengo conciencia de lo que estoy haciendo. Ahora, una vez que ya conozco, tengo una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, porque ya me enteré, conocí la verdad. En Cristo es exactamente esto. Si conocemos la verdad, ¿cómo después yo puedo alterar, modificar, anular esa verdad? No puedo. O sea, sí puedo, pero también tengo que ser consciente de que hay veces que puedo estar construyendo sobre la arena y no sobre la roca. Y el viento va a venir y la tormenta y el agua va a golpear. Y la casa que va a perdurar es la que está sobre la roca. Es clarito. Ahora, ¿vos querés construir sobre la arena? Dale. Dale. ¿Sí? Pero tenemos que ser conscientes de esto. Diga, la vida orgánica. Por eso esa vida orgánica tiene que ver con relación. Volvamos a la relación. Y la relación tiene que ver con amor. Diga, amor. Dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre pecados. ¿Sí? Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Segunda de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Interesante. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, diga, vida orgánica. O sea, Él nos hizo y nos comparte. Dice, nos ha dado promesas. Las promesas ya las tenemos. Las promesas son sí, amén. Sí, ya no vivimos de promesas, vivimos de resultados, porque ya las promesas ya nos fueron dadas. ¿Sí? Para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. Y es ahí lo que tiene que ver con una iglesia orgánica, con una naturaleza, diga, con una vida. Ser participantes de esa vida. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo nos edificamos? En amor. Y para recibir amor, ¿qué tengo que hacer? Dar. ¿Sí? O sea, doy, siembra y cosecha. ¿Sí? ¿Querés que te amen? Amá. ¿Querés que te perdonen? Perdoná. ¿Querés que te soporten? Soportá.
Pero hay una palabra, antes voy a leer Mateo 22, 35, los intérpretes de la ley quisieron tentar a Jesús, provocarle a ver qué decía. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice el 36. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Diga, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es ahí donde de alguna manera se comienza a desprender en el desarrollo de la naturaleza de Cristo. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros manifestamos el amor al prójimo, ¿sí? El amor al prójimo. Aquellas personas que de pronto hoy transitan la vida sin Dios, que viven en angustia, en dolor, en tristeza, en desazón, sin paz, sin esperanza, sin fe. Mucha gente hoy, por los acontecimientos del país, por la economía y lo que fuera, mucha gente está perturbada, angustiada. Pero más allá de eso, más allá de lo económico, amados, no hay nada que el ser humano reciba que lo transforme totalmente, salvo cuando Dios le habla, cuando Dios lo llama, cuando Dios habita en esa persona. Nadie cambia para mejor, verdaderamente y profundamente, si no es a través de la vida de Cristo. Por eso hoy nosotros necesitamos expresar esa vida, necesitamos manifestar esa vida, porque hay gente que necesita a Dios. Pero dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y escuché algo esta semana que me resultó interesante. Dice que los demonios creen y tiemblan. El tema es que hay muchos creyentes que ni creen ni tienen temor de Dios. ¿Cómo puede ser que los demonios crean y le teman a Dios y los hijos de Dios muchas veces no le creemos, y es peor aún, muchas veces ni tenemos temor de Dios de las cosas que hacemos? Cuando yo veo esta reflexión me impactó, amados, porque dije, yo no puedo ser tan insensible. ¿Cómo puede ser que en mí no haya temor de Dios? Que yo sea indiferente ante la realidad de las cosas. Que en nosotros no haya temor de Dios. Amados, muchísimas de las cosas que nosotros hacemos, muchísimas, no las haríamos si tuviésemos temor de Dios. A muchos lugares y muchas palabras no iríamos, no diríamos si tuviésemos temor de Dios. Muchos negociados no haríamos si tuviésemos temor de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros?
Puede ser que los demonios crean y tiemblan y nosotros nos dé lo mismo. ¿Qué pasa, amados? Nos volvimos fríos. Nos volvimos indiferentes. Nos encerramos en nuestro propio mundo. Y nos olvidamos, amados, que venimos desnudos y nos vamos sin nada acá. Entonces nos desgastamos, invertimos vida, tiempo, esfuerzo en un montón de cosas, sin saber que en cualquier momento Dios dice, desconecta el chip y nos vamos. Nunca sabemos cuánto es el último día. Muchas veces vivimos como si fuéramos eternos aquí en la tierra. Y nos volvimos indiferentes. Nos encerramos en nuestro propio mundo y defendemos nuestra propia postura en lugar de ser humildes. Quiero mostrarles un video con ayuda de Anto, que me lo compaginó. Voy a pedir que apaguen las luces, por favor, de la plataforma. Es una historia real. Oskar Schindler. Este hombre fue un nazi. Fue parte del grupete de Hitler. Pero cuando él vio lo que estaban haciendo, cambió. Él tenía una fábrica de utensilios, de vajillas, e empezó a incorporar judíos, porque si no los incorporaba él, o sea, él tenía que pagar para que le dejaran esos hombres. Entonces, este hombre sabía que estaba jugando con fuego. Se hizo una película de este hombre. ¡Epa! Bien. Mientras lo explico un poquitito. Se hizo una película que se llama El listado de Schindler, de Oskar Schindler. Vivió en Argentina, no sabía. Después del exterminio, él se vino para Argentina un tiempo y volvió a Alemania y murió en el año 74. Y él quiso, tenía un pedido que cuando muriera fuera enterrado en Jerusalén. Él era alemán, pero él amó tanto a los judíos en ese momento, donde eran llevados presos, donde los subían a trenes, a campos de exterminio, donde murieron millones, diga millones. Ahora este hombre, hubo algo en él que cambió. Obviamente vamos a ver actores, la parte final no, son los realmente el resultado, las generaciones que siguieron. Él pudo salvar, él amplió su fábrica, pero todo era el objetivo para contratar judíos y que no se los llevaran porque los mataban. Entonces él amplió la fábrica y ¿qué hizo? Amplió la fábrica y comenzó a construir armas de fuego. Me dice, pero ¿querés salvar por un lado y armas de fuego para los nazis? ¿Pero qué hacía el tipo? Estaba leyendo hoy toda la historia, me pareció interesante. Construía las armas con defectos para que no le funcionaran. El tipo se arriesgó todo. Y vamos a ver, esto pasó en realidad, esto pasó, existió. Los judíos cuando lo despiden, cuando se termina todo, él tiene que huir porque lo están buscando, porque él era parte, aunque él no hizo nada, él era parte y lo buscaban. Le entregan un anillo que tiene una inscripción dentro del anillo. Se lo entregan los judíos. Él salvó 1.200 judíos. Se estima que más, pero 1.200 seguro.
Se estima que más. Dentro de la inscripción del anillo decía: el que salva una vida, salva al mundo entero. Vamos a verlo, por favor. Presten atención. Sumamente interesante. Son unos minutitos nada más. Si pueden apagar las luces. Ahora sí. Hace unos 10 años, cuando vi este video, fuimos conmovidos. Porque alguien sin Dios, simplemente por tener compasión, Él entregó toda su... O sea, Él arriesgó todo, puso su fábrica a disposición, de hecho que se fundió para salvar a esos 1200, porque invirtió todo su capital en salvar esos 1200 personas de una muerte literal, física. El tema es que Jesús dio su vida por nosotros y nos manda a amar y a llevar este mensaje a otros. El tema es que nosotros de alguna manera perdimos la capacidad de la compasión, de sentir el dolor del otro. Teniendo a Cristo, muchas veces estamos más enredados que los que no tienen a Cristo. Ahora, la frase que estaba en el anillo: si salvas, el que salva una vida, salva al mundo entero. Yo creo que cierres tus ojos, por favor. Seguramente conoces a muchísimas personas o te relacionás con muchísimas personas que no conocen a Dios. Y que muchas veces nos volvimos indiferentes para compartirles, para hablar, para acercarnos. La pregunta es: ¿cómo querés que te recuerden el día de tu partida?